Leonardo Aguilera, economista, el hombre de las encuestas del Centro Económico del Cibao. Buenos días, bienvenido. Buen día, Cristian. Buen día, Geomar. Buen día, Jorge. Placer estar con ustedes. Antes de los detalles, y tenemos encuestas recientes, una visión así desde arriba, digamos, de la situación de los partidos y la correlación de fuerza. Lo planteo porque el reformista todavía está en un tema en el Tribunal Superior Electoral. En el PLD vemos cómo están accionando los grupos. En el PRD están abocados a una convención también con enfrentamientos. El PRM trata de levantar estructuras, elegir autoridades, pero hay dos candidatos debatiéndose como si faltaran semanas para las elecciones. ¿Cuál es el cuadro hoy día? Mira, lo primero, Cristian, es, nosotros cuando hacemos encuesta, nunca preguntamos si las elecciones fueran hoy, porque primero eso es una premisa falsa. Entonces tú puedes preguntar por quién usted va a votar en el 2020. Entonces el cuadro que hay ahora, uno lo analiza y alguien después dice dentro de un año, no, pero tú dijiste que Geomar estaba por encima de Cristian. Bueno, eso era en un momento detrás, porque las encuestas no son pronósticos, sino sencillamente recogen lo de ese momento. Entonces, en estos momentos, en el PLD está todo definido de un lado. Danilo es el dueño del partido. O sea, nosotros medimos, ahora la más reciente encuesta fue la de finales de octubre, ahora acabamos de medir la de noviembre. ¿Cuál es el nivel de aceptación del presidente Danilo Medina ahora mismo? Como gestión de gobierno, 61%. Como individuo. Como individuo, la imagen de él favorable es, si mal no recuerdo, alrededor de 58, 59. Y la gestión de gobierno, 61. Y la intención del voto es ahora la mayor intención del voto dentro de todos los candidatos, dentro y fuera de su partido. Pero siempre se procura que el presidente, como preservándose como última instancia, diferenciarlo, aunque sea parte de ese todo que se llama gobierno, pero queda mejor parado. No veo como que la gestión de gobierno supera en popularidad a la persona del presidente. Así es, pero con una diferencia insustancial. Eso con relación a la anterior medición. Esa fue de octubre, finales de octubre. Sí. Con relación a la anterior, ¿sube, baja, se queda igual? Mejoró Danilo, mejoró. Bajó un poco la gestión de gobierno porque en la anterior de septiembre era un 64 y bajó a 61. Pero cuando tú tienes sobre el 50 en cualquier escenario, es una decisión buena. Completemos el cuadro Entonces, mismo PLD y en los otros partidos. En el PLD, te decía, el caso del presidente está bien valorado, su gestión de gobierno bien valorada, pero cuando tú preguntas quién debe de ser el candidato de él o de Leonel, él está por encima en la sociedad. Y dentro del partido, que todo el mundo dice, bueno, hay dos fuerzas beligerantes, la verdad es que no es cierto. Es un 80-20 dentro del propio PLD. A octubre, o sea, según esa medición, es una medición. A lo interno, 80-20. ¿Y fuera? Fuera, creo que 47-18 o 47-19 por ahí. ¿Y los demás, los demás partidos, los demás candidatos? O sea, en ese complemento del cuadro general, ¿cómo están el PRD, en el caso también en el caso del PRM, también es una cuestión definida de un solo lado. Luis Abinader no solamente tiene la mayor intención del voto, sino además que tiene un nuevo elemento, que es el verdadero líder del PRM. Antes tú preguntabas, ¿quién tiene mayor intención del voto? Luis Abinader. ¿Quién es el líder del partido? Hipólito Mejía. Ahora ambas cosas la tiene Luis Abinader. Y yo reitero, en este momento, porque la convención de ellos será en el 19 o en el 18, de aquí a allá nadie sabe lo que va a pasar, porque en este país hay una situación en un momento determinado y puede cambiar. El caso de Hipólito. Hipólito obtuvo un 33 en el 2004 cuando perdió de Leonel, y sin embargo en el 2012 obtiene un 47. Es decir, todo eso puede cambiar, pero en estos momentos está definido hacia Danilo Medina en el PLD y hacia Luis Abinader en el PRM. ¿Y PRD?
Bueno, el problema es que el reformista que tiene es un 2.6 que tiene como partido. Entonces, ese rompimiento entre dos facciones realmente no produce ningún cambio significativo en el contexto general. ¿Cómo la gente siente al PRD? Al PRD en desbandada por completo. O sea, no hay respaldo. ¿Y el al conjunto PRD. no marca nada. No marca. El conjunto de los Moreno, de los demás agrupamientos. Tampoco. Guillermo Moreno ha mejorado, ¿verdad? Pero digamos que en septiembre estaba mejor que en octubre. Pero eso puede ser coyuntural, puede retomar. ¿Marcó cuánto? Alrededor de un 9%. ¿9? 9%. Pero Aunque bueno, Es mucho para él. Café, vamos con el café Santo Domingo. El mejor café del mundo, sabor que ni señor. enseña el aroma. Oh, pero En Santiago y en la Buen día. capital. Aunque sea Santo Domingo, Muchas gracias. vamos de caso a Santiago, la ciudad de Aguilera. Y un saludo a mi cómo no. prima Lucien Carlos allá en Así muy mismo. amiga de él. Gracias. ¿Cómo no, cómo no? Gracias, gracias. Así hermano. es. Aunque es un tema muy, vamos a decir, especializado en la cuestión constitucional, se habla del impedimento constitucional para que el presidente Danilo Medina pueda ser nuevamente candidato. La gente, aún diciéndole esa parte, dice, ¿lo quiero como candidato? Mira, hay dos cuestiones. Una, la mayoría de la población está en contra de la reelección, pero de la reelección de manera general. Porque cuando tú le preguntas por los candidatos, entonces votan por el candidato que va a la reelección. Claro. O sea, son de las cosas que tú dices, pero ¿cómo se produce? Entonces la gente dice, no, yo no quiero reelección. Pero cuando tú dices, ¿por cuál candidato usted votaría? De manera, una pregunta abierta. Bueno, ahí figura Danilo Medina encabezando. Y cuando tú dices, y si fueran estos candidatos, y coloca a Danilo, a fulano, te dicen nueva vez Danilo Medina. Aguilera, en América Latina, en otras partes del mundo, un presidente con impedimento constitucional, antes de que lo declare, porque hemos tenido ejemplos de que han tenido restricciones, pero en un momento lo declaran. Pero antes de declararlo y distante de declararlo, las empresas que hacen evaluaciones lo miden. Porque a mí me llama la atención eso, cómo en los medios de comunicación nosotros nos ponemos a hacer ejercicio con un presidente que tiene una restricción constitucional. Nos decimos defensores de la Constitución. Y que las empresas también de encuestas lo coloquen. O sea, eso pasa en otras partes del mundo. Sí, eso pasa en todas partes. Salvo el caso, por ejemplo, en Honduras, que no hay reelección, tú no lo puedes poner. Pero aquí tenemos el ejemplo de que la Constitución puede ser modificada en cualquier parte. Entonces, ¿qué tú haces como firma encuestadora? Tú no puedes excluir al presidente, que podría ir a una reelección, y tú dices, bueno, hay que modificar la Constitución. Bueno, pues lo han hecho en otras ocasiones. Entonces tú tomas un escenario con el presidente y tomas otro escenario sin el presidente. Y por ejemplo, tú lo tomas él, pero tú dices, bueno, si excluyéramos a Danilo Medina y colocamos a Leonel Fernández, o a Francisco Javier García, o a Gonzalo Castillo. ¿Cómo es el cuadro? ¿Cómo queda la...? El cuadro es realmente favorable a Danilo, pero cuando es Leonel, entonces Luis Abinader queda por encima de Leonel. En estos momentos. Es decir, Esa es la medición de octubre. Esa es la medición de octubre. ¿Cómo son los números? Alrededor de 9 puntos por encima de Leonel tiene Luis Abinader. En octubre, a finales de octubre. Pero en el caso de Danilo es más o menos parecido, pero a favor de Danilo ¿Y Soto. tasa de rechazo? Frente a Hipólito, las dos preguntas ahí. Para que No, Hipólito Hipólito prácticamente obtiene la mitad de lo que obtiene Luis. En cualquier escenario. En cualquier escenario. Los niveles de rechazo. La tasa de rechazo en septiembre la tenía Leonel Fernández, la más alta. En octubre la tiene Hipólito Mejía. Es decir, Leonel mejoró su imagen y Hipólito... ¿Pero qué ha hecho Hipólito malo? Porque no gobierna. Bueno, pero esa es la población lo que te lo plantea. ¿Y la tasa de rechazo del presidente? Discúlpame, Cristian, el mismo caso de Leonel. Leonel ha bajado. ¿Qué ha hecho Leonel de bueno? Ahora, Ha mejorado su imagen porque, por ejemplo, ha estado promoviéndose, digamos, un proyecto de RD 2044, está fuera del país, ha estado como un ente de mediador y todas esas cosas, reconocimiento público internacional. Pero fíjate que son la coyuntura. Él ahora ha bajado, pero si fuese, digamos, el candidato, lo más probable es que le suba la tasa de rechazo. ¿Por qué? Porque entonces todas las fuerzas enfilarían en contra de él. En un caso hipotético, ¿verdad? Sí. Habría que verlo si en la práctica es así. Leonardo. El nivel de rechazo de Medina, Que si en octubre, el nivel de rechazo de Danilo Medina, octubre. en esa si medición mal de no octubre. recuerdo, un 10%.
Lo más bajo que el presidente Danilo Medina llegó cuando hubo esos escándalos de corrupción y esas cosas. La tasa más alta de rechazo que Danilo ha tenido es un 13%. La más alta. ¿Y cuál es el blindaje? ¿De dónde viene el blindaje? Yo creo que fundamentalmente es por la imagen que él ha vendido, de que es una persona cercana a la gente, de que es una persona humilde, que es una persona buena. Porque fíjate eso, cuando tú preguntas, por ejemplo, ¿y el gobierno? Entonces el gobierno es mal evaluado. Tú preguntas, ¿cuál es la situación económica? Muy mala. ¿Cuál es el país? ¿Por cuál camino va? ¿Por buen camino o por mal camino? Por mal camino. ¿Y entonces cómo equilibras eso? Bueno, yo le puedo dar un caso. Sucedió en el 2008. Nosotros estábamos trabajando las encuestas nacionales para don Miguel Vargas. Y entonces la Gallup publicó unos resultados donde Leonel estaba muy encima y él estaba muy bajo. Y el equipo de él fue directamente al gobierno de la mañana y acabaron con la firma encuestadora Gallup. Pero esos eran los mismos datos que teníamos nosotros también. Sin embargo, nosotros decimos, ¿por qué lo hacen? Pero ese mismo fin de semana medimos inmediatamente. Y entonces decíamos, es verdad, la gente dice, la economía va por mal camino. Yo estoy muy mal. Sin embargo, voto por Leonel Fernández. Entonces ellos decían, eso es imposible. Eso es imposible. Bueno, nosotros trabajamos ese fin de semana y colocamos una pregunta abierta. Usted dice que el país va por mal camino. Usted dice que su situación económica está muy mal. Sin embargo, usted dijo que votaría por Leonel Fernández. ¿Por qué? Y ustedes saben cuál fue la respuesta generalizada. Porque los otros son peores. Figuras nuevas, emergentes, que no hayan participado. ¿Hay medibles? No hay. ¿No se miden? No hay. ¿Y David Collado en la capital? ¿No se crean? Salvo el caso de David Collado, hay alguna persona, el caso de David Collado, el caso de Farideh Raful, de José Ignacio Paliza, son las nuevas imágenes que están saliendo, pero todavía no con la fuerza para luchar por una candidatura presidencial. Pero David Collado sí sale, tanto en la preguntas espontáneas como en la pregunta cerrada. ¿Y Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas? Mira, en el PLD no hay ahora nadie más que no sea Danilo Medina, Leonel Fernández y doña Margarita. ¿Y Reinaldo Párez Pérez? No puntea. ¿Francisco Javier García? No puntea. ¿Abel Martínez? No puntea. Pero no puntean, no porque no tengan las cualidades para hacerlo, porque por ejemplo, Francisco Javier García sería tremendo candidato del PLD. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que están concentrados en la coyuntura Danilo-Leonel. Y todo el que está ahí o es de Leonel o es de Danilo. Tendría que salir ellos dos del escenario para que los otros pudiesen puntear. Mientras tanto... Francisco Domínguez Brito. No puntea. No hay una encuesta de figuras nuevas. No hay. No se hace. ¿Cómo es la situación de Margarita Cedeño? Muy buena. Doña Margarita tiene su propia imagen independientemente de que sea la esposa del presidente de la República. Diferente. Tiene ella su propio perfil y tanto en preguntas abiertas como en preguntas cerradas aparece siempre doña Margarita en los mejores escenarios. Como está Santiago, dice, marcha el país. ¿Es verdad? ¿Cómo está la cosa por Santiago? No, eso decimos nosotros, los ciudadanos. Están en el corazón. Sí. Bueno, el problema es que en el caso de Santiago, desde el punto de vista político, Santiago ha sido uno de los péndulos, como decía ahorita Cristian. Es uno de los péndulos. Hoy te da el triunfo a ti, mañana se lo da a otro. No hay lealtad ni partidaria ni del voto. Entonces Santiago siempre va a ser un elemento complicado. ¿No será más bien que son muy racionales? No tan Yo te diría, para sentirme orgulloso, sí, somos muy racionales. Ese es el problema. Leonardo, la situación de la ley de partidos, ¿cómo influye eso en la situación de los partidos y en el elector? Si hay en las mediciones algún elemento que pueda referir eso en el ánimo del ciudadano frente a los partidos. Mira, lo primero es que el ciudadano no sabe qué es lo que es la ley de los partidos. Lo primero, absolutamente, nosotros lo medimos. Y cuando tú dices, pero es increíble que el 80% de los que tú encuestas te dicen, yo no sé lo que es la ley de los partidos. Claro. Entonces, por tanto, no tiene ninguna influencia. Ahora, dentro de los partidos hay una disociación, porque tú dices, ¿cómo sería la pregunta para los que son de un partido con las primarias abiertas o cerradas? Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes piensan que va a decir? ¿Que son cerradas? Pues no, la mayoría está de acuerdo con que sean abiertas. ¿Y por qué? ¿Qué dicen? No hay una explicación. Fuera del presidente de la República, ¿cuál es el líder político más influyente en República Dominicana? Leonel Fernández. Leonel Fernández es el único
que despierta odios, amores, y esas son las características fundamentales de un líder. O sea, cuando tú dices Leonel Fernández, inmediatamente te dicen eso es lo mejor que hay en el país, eso es, o ese es un ladrón, ese es un bandido, es decir, con la misma rabia que te lo defienden, te lo atacan. Entonces, ese es el verdadero líder desde el punto de vista sociedad. técnico del encuestador, ¿cómo cayó esa valla que puso el ayuntamiento en Santiago con los nombres de los que no pagaban impuestos? Nosotros no la medimos. Que se perdió, como que se diluyó la valla. No la medimos. No causó impacto, no tuvo... bueno, en los medios un escándalo el primero y el segundo día, pero en Santiago al tercer día, sí, no. Santiago tiene una imagen que uno la percibe. A veces me adentro por allá por Tamboril, pero me salgo y veo a un Abel Martínez como bien posicionado, como que ha hecho algo por la ciudad de Santiago, pero hay como un ruido ahora con el parque ecológico donde funcionaba antes el aeropuerto, que hay un destacamento de la policía. ¿Cómo está Santiago? ¿Cómo se ve a Abel Martínez? ¿Cómo lo procesa? Mira, bien. Lo primero es porque la gestión anterior fue muy mal evaluada. Entonces, probablemente lo que viniese iba a ser mejor que lo que había, en la percepción, aunque en la práctica yo creo que hay un antes y después de Gilberto Cerulle, porque realmente hizo muchísimas cosas, pero un síndico tiene que resolver dos cosas, Geomar, basura y hoyos. Sí. Si tú no resuelves eso, y en la capital ustedes prácticamente no lo sienten, pero en las otras provincias sí se sienten la cuestión de la basura y de los hoyos. Entonces, Abel evidentemente tiene una gran imagen, tiene una imagen muy positiva, tiene un gran respaldo de la población, ha hecho una buena gestión, lo único que ha creado innecesariamente algunos ruidos que le han restado, digamos, a ese posicionamiento que tiene él. Parece que Santiago necesitaba alguien que viniera de fuera y le pusiera orden, porque Abel Martínez es de Santiago Rodríguez. Bueno, pero Santiago Rodríguez es un barrio de nosotros, de Santiago. Sí. Ay. Durísima. Sigue atrevido. Finalmente, el tema de la corrupción, ¿cómo la gente lo percibe? Según las encuestas, la corrupción puede, la percepción o el entendimiento de que el gobierno es corrupto o que el PLD es corrupto, ¿puede determinar cambios en la preferencia de la gente? No. ¿Cómo la gente maneja eso, el votante común? Bueno, yo te puedo decir, la corrupción nunca fue elemento importante en ninguna encuesta. Lo más que llegó a alcanzar fue un 7%. Hoy día sí. Cuando tú le preguntas cuál es el principal problema que tiene el país, la gente te dice la corrupción. Pero cuando tú le preguntas, ¿y su principal problema, el principal problema para usted cuál es? Entonces viene la delincuencia, viene la situación económica, viene el desempleo y entonces la corrupción te queda en un cuarto o quinto lugar. Es decir, como un problema del país, sí, la gente lo ve como una corrupción. Pero, por ejemplo, yo digo, para mí la corrupción no es problema. Y para mí el desempleo no es problema. Para mí el problema es la delincuencia. Pero para una persona de un barrio de aquí te dice, no, para mí el problema es el desempleo. Porque entonces si es desempleo, es situación económica, es corrupción, y el PLD tiene 4 periodos corridos, luego cómo sale las principales figuras del PLD sobre las de la oposición. Mira, y de partido, que no lo tratamos como partido. Mira, el PLD, que ha estado en su peor momento, tiene un 43%, en su peor momento. El PRM, que es un partido nuevo, que está todavía en formación, tiene alrededor de un 23%. Es decir, el PLD tiene el doble de lo que tiene el PRM. Sin embargo, cuando tú le preguntas a la gente, ¿usted por quién votaría? ¿Por el partido de su simpatía o por el candidato independientemente de su simpatía? Por el candidato. El 67% te dice que vota por el candidato. Personalizada la política. Entonces, eso puede también hacer el cambio, puede hacer la diferencia en un proceso electoral. Pero el dato más importante, y es lo que nosotros decimos, el PLD, si yo te dijera ahora, ¿el PLD tiene la posibilidad de continuar en el 2020? Yo te diría ahora sí, sin la menor duda. Tú dices, bueno, ¿por qué tan seguro? Primero, porque el PLD tiene el doble de lo que tiene el PRM. Pero cuando tú le preguntas a la gente, la pregunta tal vez más importante, ¿cuándo decide usted su voto? Y alrededor del 62% te dice con un año o más de anticipación al proceso electoral. Es decir, que en este momento ya hay una gran cantidad de la población, más de la mitad de la población, que está decidida por quién va a votar. Si tú dejas para hacer campaña, nada más en los últimos 5 meses de la campaña electoral,
tú no tienes posibilidad de cambiar la correlación de fuerza. Bueno. Tremendo dato eso. Gracias. Mira, Aguilera es del clan de Geomar, pero más moderado en las medias. Sí, más tiene moderado, media- más no, moderado. no, bueno. Más moderado. Bueno, recuerden que Tamboril una también media- es un barrio de Santiago. ¿eh? Tamboril es la capital mundial del tabaco, Tamboril. Sí, pero un barrio. Pero un barrio de Santiago. Es un patio, oye. Aguilera, gracias. Un placer, un placer. Saludos a toda la gente de Santiago. ¿Cómo no? Leonardo Aguilera, economista, Centro Económico del Cibao. Y ahí están las explicaciones sobre la encuesta. La verdad que importante escuchar directamente desde él todos estos escenarios y las explicaciones de respuesta del ciudadano que a uno le lucen muy contradictorias. Gracias de nuevo y a ustedes las gracias y mañana de nuevo aquí en el diario.